En este espacio, que coincide con el cierre del año 2013, queremos reflexionar sobre uno de los grandes retos de la sociedad, de la ciencia y de la economía, es el medio ambiente. No es un reto actual, pero sí que es actual y preocupante el ritmo con el que aumenta la presión que ejerce el hombre sobre la Tierra. Sobre la gravedad del problema, aunque a veces se ponga en duda, vamos hoy a conversar con el profesor de Economía Aplicada de la UNED, Enrique San Martín. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Nuestro invitado, Enrique San Martín, es miembro del Grupo de Investigación en Economía Política Internacional. Ha publicado varios trabajos, o tiene varios trabajos publicados en este campo, y su tesis doctoral se centró en el problema del agua y, en particular, en los trasvases intercuenca. Hoy, con él, hablamos de la amenaza medioambiental. Decíamos, profesor San Martín, que no es un reto o problema nuevo. ¿Dónde podemos situar ese aumento de presión del hombre sobre la Tierra que ya tiene consecuencias graves para el medio ambiente? Bueno, si nos remontamos a la antigüedad, pues obviamente la transformación del planeta por el hombre comenzó pues con el Neolítico, ¿no? Cuando comienza la agricultura se empiezan a transformar los ecosistemas para cultivar, ¿no? Pero claro, el tamaño poblacional en esos momentos pues no era excesivamente grande y los impactos eran locales, ¿no? Un segundo punto que podríamos hablar donde se empieza a acelerar esta tasa de transformación o tasa de cambio sobre el planeta Tierra sería claramente la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial con nuevas formas de utilización de la energía, primero el carbón, luego el petróleo, pues lo que ha provocado es un crecimiento de la actividad económica sin precedentes, que además ha venido acompañado de un incremento poblacional importante. Y si nos remontamos a todavía más cerca, podríamos hablar que realmente todos los procesos de la actividad humana y de la economía se han acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se vino a llamar la edad de oro del capitalismo, ¿no? Entonces ahí se produce un crecimiento exponencial de toda la actividad humana, de la actividad económica, productiva, y cualquier variable que trate de medir esto, pues se ve claramente cómo ha habido un incremento sin precedentes en la historia de la humanidad en cuanto a generación de actividad económica y, en consecuencia, también en cuanto a utilización de recursos naturales, ¿no? Entonces, y claro, con unos niveles poblacionales como los que tenemos ahora, en torno a 7.000 millones de personas, pues los impactos sobre el planeta y sobre los ecosistemas planetarios han sido muy, muy importantes, ¿no? Hasta el punto de que para algunos académicos podríamos considerar que en el momento actual y estas últimas décadas estaríamos en una era geológica nueva que podríamos llamar el antropoceno, puesto que es el hombre el principal factor que contribuye a modificar el planeta, no ya a escala local, como puede haber ocurrido en épocas anteriores, sino a escala planetaria, es decir, el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas terrestres es de tal magnitud que puede cambiar incluso las dinámicas planetarias. Hay una cuestión, hay un indicador que mide ahora mismo ese impacto, que se denomina huella ecológica, que nos viene a dar datos escalofriantes. Sí, la huella ecológica lo que trata de medir es la cantidad de terreno que necesitaría una persona para mantenerse a sí mismo de forma sostenible en el tiempo, cubriendo todas las necesidades que tiene en la actualidad, ¿no? No solo las básicas, sino, digamos, con el patrón de vida que actualmente tiene, ¿no? Entonces, en el momento actual se considera que la huella ecológica de la población humana es 1,5 planetas. Es decir, estamos utilizando más de lo que es sostenible. Es decir, si nosotros queremos vivir indefinidamente en el planeta Tierra, tendríamos que utilizar los recursos y la capacidad de la Tierra que la Tierra puede darnos en un año, ¿no? Pues esos recursos usarlos en un año. Sin embargo, nosotros estamos utilizando más de esos recursos, lo que significa que no vamos a poder mantener este nivel de consumo de los recursos naturales de forma indefinida en el tiempo, ¿no? Para entender este concepto de la huella ecológica podríamos hablar de, pues quizá en términos económicos o financieros, de capital e intereses. Es decir,
con lo que genera el planeta Tierra todos los años, es decir, que serían como los intereses de la inversión que es el planeta Tierra, ¿no? El activo, más que la inversión, el activo que es el planeta Tierra, generaría todos los años unos intereses. Si nosotros utilizamos solo esos intereses, seguiríamos teniendo el planeta Tierra entero, ese activo completo, para utilizarlo indefinidamente. Sin embargo, como estamos utilizando más que esos intereses, significa que todos los años estamos utilizando parte del activo, parte del capital, lo que hace que no podamos utilizarlo indefinidamente porque lo estamos además consumiendo, ¿no? Entonces es por eso que se dice que de mantener esta tendencia no podemos subsistir indefinidamente en este planeta. De hecho, esta es lo que nos contaba la teoría o el primer estudio que se hizo de los límites del crecimiento, auspiciado por el Club de Roma a principios de los 70, que lo que nos venía a decir era que no se puede crecer indefinidamente en un planeta finito, como es la Tierra, ¿no? Luego los presagios o las predicciones, puesto que eran unos modelos muy complejos que se hacían en este informe, no se han llegado a cumplir, igual que los de Malthus anteriormente sobre que la población, el crecimiento poblacional, como era más rápido que la generación o el incremento de comida, ¿no? Íbamos al final a llegar a unos niveles de subsistencia. Eso tampoco se cumplió. Y en ambos casos no se han cumplido por el desarrollo tecnológico. Pero claro, el desarrollo tecnológico no es lineal, podríamos decir. No es una función lineal. El desarrollo tecnológico suele dar grandes saltos cuando se invierte en él, pero tampoco está garantizado. El ejemplo que ponemos siempre de esto es que hace 40 años iba a estar listo la fuerza nuclear de fusión, ¿no? La que tenemos ahora es de fisión, de ruptura, ¿no? Pues la fusión hace 40 años que iba a estar lista, y cuando tú preguntas ahora para cuándo va a estar lista la fusión, es para dentro de 40 años. Es decir, no es tan sencillo. Entonces, con los niveles de población en los que estamos, con 7.000 millones de personas, pues tampoco se puede esperar que continuamente la tecnología nos saque del atolladero, ¿no? Entonces habrá que tratar de impulsar otros mecanismos o hacerlo de otra forma para ir hacia una situación más sostenible, donde si la tecnología no sale al rescate, tampoco nos hundamos, por decirlo. Tendría que ser entonces a nivel institucional, o a nivel global, o a nivel de gobernanza. Por supuesto, habrá que, obviamente, la gente puede hacer cosas, o sea, no se puede caer en la falacia está de pensar lo que yo haga no importa, ¿no? Porque si todos actuamos en el mismo sentido, tiene un impacto muy importante. Pero también es obvio que los incentivos que nos dan los gobernantes, las políticas que dictan los gobernantes, generan un efecto multiplicador mucho más grande que lo que podemos hacer los individuales o los individuos por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más retrasemos la toma de conciencia y las actuaciones para promover o ir acercándonos a esa sostenibilidad, que sería que la huella ecológica del planeta Tierra sea es decir, un planeta Tierra, pues claro, va a ser peor. Además, luego hay que tener en cuenta toda la problemática de que la huella ecológica del planeta Tierra no está igualmente repartida entre los países y entre las poblaciones. Pero bueno, eso también hay que ir en ese sentido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta todo, no solo tanto la distribución interna como la cantidad, ¿no? O sea, es decir, en términos relativos y en términos absolutos. Bueno, hemos visto ese incremento de la presión sobre el medio ambiente que en parte no ha llegado a cumplir las expectativas de informes anteriores por la irrupción de las tecnologías, pero en estos momentos el problema ambiental es muy grave. Enrique San Martín, ¿cuáles, en su opinión, son los problemas globales ahora mismo más importantes y quizás que están apareciendo, porque estábamos comentando hace un momento pues esa irrupción de la presión del hombre en los fenómenos extremos, en los fenómenos desastres naturales? Sí. Obviamente cuando hablamos de los problemas ambientales actuales, al final surge uno grande, que es el cambio climático, ¿no? Porque el cambio climático está afectando a un montón de dinámicas ecosistémicas a nivel planetario, que hace que tenga ramificaciones prácticamente en todos los sentidos. Por ejemplo, la biodiversidad era un problema antes de que hubiese cambio climático, pero también el cambio climático, pues si desaparecen ecosistemas o si los ecosistemas cambian, acelera estos problemas, ¿no? Entonces el cambio climático, digamos, sería el paradigma del problema medioambiental que tenemos ahora. ¿Cuál es una de las consecuencias del cambio climático? Pues una de las consecuencias del cambio climático, además del deshielo, la subida del nivel del mar, el cambio de clima, sequías, etcétera, etcétera, uno de los
una de las cosas o relativamente nuevas, ¿no? Es el crecimiento de los fenómenos climáticos extremos, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? Pues el problema es que hasta ahora teníamos dos tipos pues de desastres naturales o dos tipos de catástrofes, y unas eran claramente causadas por el hombre, pues por ejemplo un vertido de petróleo en el mar, y había luego una serie de fenómenos naturales desastrosos, pues volcanes, terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, que eran naturales, es decir, que no eran causados por el hombre y el hombre no tenía incidencia ni podía afectar a estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz del cambio climático, cada vez nos estamos dando más cuenta, o la gente está poniendo el énfasis en que esos fenómenos o esos desastres que eran naturales, no causados por el hombre, pues ahora resulta que muchos de ellos sí que pueden ser causados o motivados o influidos por la acción humana, ¿no? Estoy pensando, pues por ejemplo, cuando se habla de fenómenos climáticos extremos, es huracanes, ciclones, tornados, etcétera, ¿no? Porque se ve que en las últimas décadas, las estadísticas nos dicen que en las últimas décadas cada vez estos fenómenos son más comunes, ¿no? Y en parte eso se debe al cambio climático, ¿no? Pero no solo es el cambio climático lo que está ahí, porque, por ejemplo, actividades relativamente nuevas como el fracking, ¿no? Para obtener gas o para obtener petróleos no convencionales, pues se ha visto que puede causar microterremotos. Y no hay que irse muy lejos, sino simplemente, por ejemplo, el yacimiento Castor en las costas de Tarragona, en España, donde no se está haciendo fracking, es decir, no se está extrayendo petróleo o gas, ¿no? Si al revés, lo que se está haciendo es utilizarlo como almacenamiento subterráneo de gas, y entonces lo que se hace es se inyecta gas a presión. Pues resulta que esta técnica de almacenamiento subterráneo de gas ha generado microseísmos. Y esos microseísmos no son tan micro, puesto que hay algunos de los terremotos generados llegan hasta una magnitud 3. Que en la escala de Richter, que va de 1 a 10, un terremoto de una magnitud 3 es un terremoto, pues ya no es microseísmo, es un terremoto relativamente pequeño, pero es un terremoto, ¿no? Quizá no sea la inyección lo que genera ese terremoto de magnitud 3, pero la inyección genera unos microterremotos y esos microterremotos igual ponen en movimiento una cadena que lleva a que al final haya un terremoto más grande, ¿no? Entonces, pues resulta que si los ciclones, los huracanes, los tornados, las tormentas tropicales, que son fenómenos extremos, la sequía, que es un fenómeno climático extremo, por causa del cambio climático pueden ya ser causados por el hombre. Si a esto le añadimos, por ejemplo, estos terremotos que pueden ser causados por la actividad humana, pues resulta que es que los desastres naturales ya no son tan naturales. Y entonces ya estamos entrando a una nueva problemática que antes no se presentaba. Y claro, bueno, pues las noticias nos dicen día sí y día también, nos recuerdan que esto de los desastres naturales no es una cuestión menor, sino que es una cuestión muy grave y que, bueno, pues que genera muchas pérdidas, no solo económicas, sino también en vidas humanas anualmente. Y que su impacto no es el mismo en un país desarrollado, como por ejemplo pues lo que ha ocurrido ahora en Filipinas en relación con lo que ocurrió en Japón, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Cuando un desastre natural de este tipo ocurre en un país desarrollado, pues no tiene el mismo efecto. Por ejemplo, todos sabemos que Japón Japón o la costa oeste de Estados Unidos son zonas de terremotos recurrentes. Pero cuando hay un terremoto ahí, las víctimas suelen ser escasas porque la construcción está preparada para terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando esto pasa en un país en desarrollo? Pues en un país en desarrollo no hay dinero para preparar las infraestructuras y la gente para este tipo de desastres naturales, ¿no? Y entonces cuando llegan pues los problemas, porque los países son arrasados, ¿no? Como Filipinas, Indonesia, con el tsunami, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente es vital tratar de controlar o tratar de prevenir, ¿no? Cuando se habla de cambio climático siempre se habla de dos partes, ¿no? Se habla de mitigación, y la mitigación es tratar de emitir menos para que no ocurra el problema del cambio climático, emitir menos CO2 para que no ocurra el problema del cambio climático. Pero por otro lado tenemos la adaptación, que la adaptación es cómo cambiar nuestra forma de organizar nuestra sociedad para que si ocurre el cambio climático o cualquiera de sus consecuencias no nos afecte demasiado, ¿no? Entonces, dado que los esfuerzos para mitigar el problema del cambio climático no han sido todo lo exitosos que se hubiese querido, ¿no?
pues cada vez hay que poner más énfasis quizá en la adaptación. Pero el problema es que la adaptación también cuesta dinero. O sea, un país rico se adapta muy fácilmente. Por ejemplo, Holanda está muy adaptada a estar bajo el nivel del mar y lo que ha hecho ha sido construir unos diques que impiden que el mar entre. Eso lo puede hacer Holanda porque es un país rico, pero en el momento que un país pobre esté bajo el nivel del mar, pues no tiene dinero si no lo recibe de países más ricos o de organizaciones internacionales, no tiene dinero para afrontar esas medidas de adaptación que le van a permitir subsistir en el fondo, ¿no? Hablando de estos problemas extremos o desastres extremos, yo sé que a nuestro invitado, Enrique San Martín, por ejemplo, un tema que le preocupa mucho es lo que está ocurriendo en el Mar de Aral. Sí, realmente como yo me dedico a temas de agua, pues el Mar de Aral es un paradigma, ¿no? Es un caso, pues yo diría que sin igual, y además es un caso realmente triste, ¿no? El Mar de Aral, que está al este del Mar Caspio, era en su día el cuarto mayor lago del mundo. O sea que realmente era un mar. De hecho es un lago, pero de un tamaño tal que por eso se le denominaba mar, ¿no? Entonces, a raíz de los 60 se empezó a utilizarse. La Unión Soviética quiso que Asia Central fuese el granero de la Unión Soviética, y entonces empezó a promover el desarrollo de regadío, ¿no? Y estos programas de regadío, de una forma muy ineficiente, captaban agua de los ríos que abastecían a este Mar de Aral, ¿no? El Amudarya, sobre todo el Amudarya y el Sirdarya, ¿no? Entonces, unos ríos larguísimos y unos ríos muy caudalosos, pero el volumen de detracciones ha sido tal que desde esta fecha, desde la década de los 70, el nivel del Mar de Aral comenzó a decaer a pasos agigantados. Simplemente para que se vea de qué volúmenes estábamos hablando, ¿no? Pues podemos decir que en la década de los 50, de los 50 a los 60, lo que recibía el Mar de Aral de estos dos ríos era 55 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Y sin embargo, en la década de los 80 recibía 4 kilómetros cúbicos, ¿no? Es decir, ha perdido prácticamente todo el aporte, ¿no? Y esto a lo que ha llevado es a una desecación gradual, pero además que se ha acelerado mucho en los últimos tiempos. O sea, todavía en 1990 o en 1985 el Mar de Aral era un mar grande que había perdido profundidad, altura y volumen de agua, pero seguía estando allí, ¿no? Sin embargo, a partir de los 90 el declive es brutal y el Mar de Aral se seca. Prácticamente se seca, excepto un par de zonas dentro del mar. De hecho, ahora hay el Gran Aral, que es todo seco, que es toda la parte sur, y hay una pequeña parte arriba que todavía tiene agua. Y de hecho hubo que hacer una presa para que el agua del norte del Mar de Aral no fluyese hacia el sur, porque si fluía hacia el sur, en el momento que iba a la cuenca del sur se secaba, y entonces se secaban las dos, porque el agua fluía hacia el sur y la del norte se vaciaba y en el sur el agua se secaba, ¿no? Entonces, claro, esto que puede parecer anecdótico, bueno, quizá no es que sea anecdótico, pero uno no se hace cargo del problema que ha sido hasta que ve las fotos. Y cuando se ve las fotos de barcos, porque los barcos ya no están varados en una marisma o en un pantano porque ha bajado mucho el nivel del mar, no. Los barcos están varados, además barcos de un tamaño, no son barcos pesqueros pequeños, son barcos grandes, barcos pesqueros grandes. Están varados en un desierto. O sea, es como si tú en el Sáhara pones un barco, ¿no? Pues esto es más o menos. Y además ese desierto no es un desierto como el del Sáhara, es decir, no es un desierto de arena. Lo que ha quedado ahí abajo es mucha sal, obviamente, de la evaporación, mucha sal, pero también mucha contaminación, mucho metal pesado, pues porque había industria, había, bueno, pues un sistema económico industrial, pesquero, etcétera, en la Unión Soviética, que además no eran especialmente cuidadosos con los temas medioambientales, y todo eso está ahora en el fondo del mar. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente se ha secado todo. En el momento que no hay una masa de agua, deja de atraer nubes, deja de atraer humedad, ¿no? Digamos que el agua atrae la humedad, se generan nubes, llueve, etcétera. En el momento que ha desaparecido el agua, el clima ha cambiado en toda la región. Además, no solo ha afectado a la zona del mar. Si se ve ¿cuánto afecta? Pues afecta a una zona muy grande dentro de Asia Central, ¿no? Entonces ya no llueve lo mismo, ha subido la temperatura, y esto no lo causa el cambio climático, esto lo ha causado el hombre independientemente del cambio climático. Ha sido extracción de agua a unos niveles tremendos, ¿no? Y entonces el clima se ha secado, ha subido la temperatura,
Y entonces lo que hay ahora pues es mucho viento, que ese viento levanta la arena del fondo del mar, la arena que realmente no es arena, es sal con contaminantes, y esos contaminantes están flotando en el aire. Hay un nivel de afecciones respiratorias en la región tremendo, muy alto. Obviamente hay problemas de abastecimiento de agua, hay problemas para la agricultura, puesto que no hay agua. La pesca, que era una industria que había allí, obviamente ha desaparecido todo. Los animales obviamente se han extinguido porque estaban adaptados a un ecosistema marino. Y la población también se ha marchado. Bueno, eso es un poco diferente, porque para marcharse la población hay que tener, pues hay que tener dinero, hay que tener, no sé, la población obviamente no ha seguido creciendo, pero yo estuve mirando cifras y realmente no se ha producido el éxodo que uno podría esperar. Pero lo que sí que está claro es que ha afectado muchísimo desde el punto de vista social, porque ha cambiado pues la cultura, el modo de vida. Había también turismo en el Mar de Aral. Obviamente el turismo ha desaparecido. Ahora el turismo, realmente no lo había pensado, pero podríamos hablar de un nuevo tipo de turismo. Es que sería turismo de desastres naturales, o desastres en general, ¿no? Vas allí a ver el desastre que se ha producido en la zona, ¿no? Tiene que ser impresionante, desde Tiene luego. que ser impresionante. Y de hecho, además, me parece que hay un documental de Isabel Coixet sobre el mar de Aral. Hay 1000 documentales sobre este tema, ¿no? Y realmente es un cambio brutal a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico. Y el impacto no ha sido solo local, es decir, ha sido un impacto regional a una región mucho más grande que el propio mar, ¿no? Entonces, si hacemos... Eso es la fuerza del hombre, ¿no? Si nosotros ahora extrapolamos ese problema al cambio climático a nivel global, a los recursos hídricos, a todo, pues claro, los efectos pueden ser graves, muy graves. ¿Y qué hacen los países, qué hace Naciones Unidas en estas grandes cumbres del clima que se celebran puntualmente y que, bueno, incluso en la última que se ha celebrado ahora en diciembre en Varsovia, pues las ONGs parece que han abandonado la negociación? ¿Qué pueden hacer, qué han hecho en esta última cumbre y qué les deberíamos pedir? Bueno, por el momento lo que hacen es reunirse y no hacen mucho más. Pero también se puede decir que al menos no se rompen las negociaciones, que eso dicen que ya es un gran paso, ¿no? Porque las posturas entre los países desarrollados y los países en desarrollo están tan separadas que a veces da la sensación de que va a ser imposible llegar a cualquier tipo de acuerdo. Entonces, al menos lo que se dice es que el proceso sigue avanzando. Bueno, más que sigue avanzando, sigue moviéndose. No sabemos si avanza o no se avanza, pero al menos no se para o no se rompe, que sería lo realmente desastroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Bueno, pues quizá esta cumbre no ha sido la cumbre más afortunada del mundo en cuanto, por ejemplo, al nivel al sitio donde se ha celebrado, ¿no? Polonia, pues sabemos que es un país que depende principalmente del carbón. Es un país que tiene muchísimo carbón y utiliza el carbón. Y utiliza el carbón de forma intensiva, no solo porque tengan carbón, sino porque la opción que tienen a utilizar el carbón es depender del gas ruso. Y, pues bueno, debido a la historia reciente, ¿no?, entre estos países, pues no es plato de gusto para los polacos depender de Rusia, ¿no? Entonces ha habido una serie de fenómenos curiosos, ¿no? Pues que a la vez de la cumbre del clima había una cumbre internacional, o la más importante cumbre internacional sobre el carbón. Entonces, pues resulta curioso que en la misma ciudad, en el mismo tiempo, se celebre una cumbre a favor del clima y una cumbre a favor del carbón. Obviamente los del carbón dicen que ellos también quieren ayudar a la lucha contra el clima, pero quieren ayudar pero usando carbón, que de los combustibles fósiles es el más contaminante. Además de eso, han pasado pues otras cosas curiosas. Pues por ejemplo, que el ministro de Medio Ambiente, que era el que dirigía la cumbre o estaba al cargo de la cumbre, pues le cesaron en medio de la cumbre. Le cesaron como ministro. Siguió dirigiendo la cumbre, pero le han degradado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le han degradado de ministro de Medio Ambiente a responsable de los temas climáticos. Y le han degradado para poner como ministro de Medio Ambiente a un ministro que esté más a favor de la explotación del petróleo y del gas no convencional. Y esa persona que va a defender el gas no convencional es el ministro de Medio Ambiente. Entonces, hombre, desde el punto de vista ambiental y tal, pues
es una cuestión pues curiosa y desafortunada, podríamos decir, ¿no? Y para colmo, también en un momento dado, pues alguien de la organización de la cumbre en Varsovia se le ocurrió poner un blog que el deshielo lo que favorecía el paso, bueno, una serie de cosas que tú dices. Igual de cara a próximos eventos, pues habría que pensarse a qué países se le dan estas cumbres, porque, bueno, pues al menos no a un país, no hace falta que sea muy favorable a la cuestión medioambiental, pero por lo menos que sea neutral, ¿no? De todos modos, esto parece que no se aprende demasiado, ¿no? Porque, bueno, el año que viene la cumbre va a ser en Lima y la precumbre es en Venezuela. Es decir, y en Venezuela sabemos que pues en las últimas cumbres Venezuela se ha opuesto radicalmente a lograr ningún tipo de acuerdo, ¿no? Y todo esto, el acuerdo que se ha logrado importante en esta reunión es que en la cumbre de París en 2015 los países tienen que llegar con unos compromisos no tanto de reducción de emisiones, compromisos concretos, sino qué van a hacer para reducir las emisiones, qué programas van a implementar o cómo lo pueden hacer, ¿no? Y este es el año el año decisivo, ¿no? La cumbre de París en 2015, porque en París 2015 se fijarán los objetivos a partir del 2020. ¿no? Que son los que se está apuntando ahora como cuando se va a producir esperemos, el cambio de tendencia, ¿no? Y realmente el problema está que si las cosas siguen como hasta ahora, la reducción del incremento de temperatura a menos de 2 grados, que es lo que se decía, que 2 grados era manejable y no iba a afectar demasiado a la actividad humana, ¿no? Pues si seguimos como hasta ahora no vamos a estar en ese parámetro de los 2 grados y vamos a irnos a 3, 4, una cosa así que realmente ya los impactos pueden empezar a ser graves según qué zonas. Tomamos nota. La próxima cumbre de París será decisiva, como nos dice Enrique San Martín. Es profesor de Economía Aplicada de nuestra universidad. Decíamos también que es miembro del grupo de investigación de esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Economía Política Internacional. Hasta una próxima ocasión. Hasta siempre. Sin Distancias es un programa de la UNED que pueden seguir todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria y en Radio 3. También en canal.uned.es, rtve.es/UNED y YouTube UNED Radio. Sin Distancias.